Oh, ¿qué tú pensar? ¿Ah? ¿Tú no contento? ¿Tú no ver tú no contento tú ver a Daddy Raúl? Sí. Ah. ¿Por qué tú llorar? No hay que llorar. ¿Ah? ¿Por qué? No hay que llorar. Sarap naman yan, Kuya Beljun. Ano ba yan, Kuya Beljun? Kape. Anong klaseng kape yan? Decaf. Ah, decaffeinated. Oh. Napaka-social mo naman. Madam, ano yung... Bakit social? Madam. Tuna. Ano yung buka juice? Ay, buko pie? Tuna sa Tuna. Ah, tuna. Nina, ano yan? Ganun din. Tuna. Chicken, di ba? din. Pero, Kuya Ruel, ano ba yung kinakain mo, Kuya Ruel? Pandesal. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo, mga amigo. At kamusta po ang lahat? Ilang araw na walang internet po si Chamame, pamilya niya. Pero kasi itong mahal nating nag-sponsor, kaya Amir, kaya gusto pong malaman kung in-accept ni Amir o gusto ni Amir na pumunta ng Pilipinas. Ngayon gusto ko po siyang kausapin regarding po sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. So nakita ko ngayon naka-online si Amir. Sabi ko tatawagan ko siya. Chocolate. Hola. Diesel na. Parang chocolate. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Super Hijo. Bien. Bien. Kaya ko ganito. ¿Cómo está? ¿Por qué yo no he visto tú mucho tiempo en video? Ah? Bakit di kita nakikita sa video? Yo no aquí ahora, yo de Sandra. Ah, kay Sandra ka. ¿Dónde Sandra? Está bien. Sí. ¿Por Su qué, casa. ¿Por qué tú no está tu casa? Bakasyon. Solo unos días ahí. Solo ano? Uno día. Uno día. Una intindihan. Ajá. Por eso yo llamar tu mamá otro día, dicho tú no está en casa. Ay, Amir, Qué bello de Sandra. ¿cómo está vida de Guinea? ¿Borromento? Sí. Oh, sí, mucho. Mucho borromento. ¿Tú quieres volver a Pilipinas? ¿Ah? Sí. ¿La verdad? ¿Tú quieres volver? Sí. Sí. ¿Está en Guinea triste? No pasa nada. ¿Qué tú vas a hacer Guinea hoy? Hoy, ahora por la mañana. Ahora por la mañana. ¿Qué tú vas a hacer a casa de Sandra? Hijo. Ayudar. ¿Ayudar? Ayudar. ¿Ayudar qué? Cosas para cargar. Cosas para cargar. Pero tú quieres volver a Pilipinas, ha? Vale, Amir, no, yo hablando con tu mamá antes ayer o pasado 3 días. Tú sabes, ¿no? Hay una abuela, Lola, ¿no? Está en Pilipinas, Lola Jenna ha dicho ella va a ayudar tú para volver Pilipinas. Ajá, tu mamá aceptar, no pasa nada, dicho. Ajá. ¿Tú quieres? Sí. Nawala ng signal, ba't kaya nawala ng signal? Hindi ko pa ma-explain ko pa kay Amir eh. Amir? Sí. Ahora contento o no? Contento. La verdad, ha? Vale, pero ahora Sí.
ella va a pagar de billete. También tu matrícula de clase, donde Wesleyan, ¿no? Después, Sí. pero cuando tú venir aquí, primera, hacer algo. Ejemplo, cada sábado o domingo, sábado, trabajar conmigo. Ejemplo, limpiar casa, así, ¿no? Sí. Después, domingo, vamos a iglesia. Ahora cambiar, no como antes, ¿no? Después, domingo puede iglesia, después pasear, ¿no? Sí. Después, lunes hasta viernes, escuela. Así igual, ¿no? Amir, Ay, masyado. wala nang signal. Bakit kaya ganun? May napasignal sa part na to? Oo nga eh. Kasi wifi na sila dito eh. Nakila Sandra si Amir. Ba't kaya nawawala? Ay, wala nga internet. Tayo natin. Oo. Yun, nasabi ko na sa kanya. Gusto naman niya. Masaya naman pala siya. Nagulat siguro. Nabigla siya. Tawagan na, alang internet eh. Nawawala na. Dito, lagi. Oo nga eh. Pero kailangan natin kausapin kasi si Amir. Kasi yun po ang request po ng mag-sponsor kung talagang in-accept niya yung pagpunta niya dito sa Pilipinas. Ayan. Na. Fred molesta, Sí. ¿no? Tú escucha, ¿no? Amir, Sí. tu mamá aceptar, porque yo hablando con tu mamá, ella ha dicho sí, tú y misma ir a Pilipinas, ¿no? Pero no todo tu familia. Tú misma, Vivian, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú no hablas? Hay que hablar. Emosyonal. Emocionado. No. Molesta mucho ¿Quién? esa conexión. En eso, conexión. Conexión. Conexión molesta mucho. Pero, esto, abuela ha dicho, cuando tú vinir Pilipinas, no como antes, ahora cambiar todos, Chicken. ¿no? ¿Qué tú pensar? ¿Ya? ¿Qué tú pensar? ¿Ah? Nada. Nada. Pero, ¿tú quieres volver, Sí. ¿Cómo va vida de Guinea hoy? No hacer nada. No hacer nada. Por eso triste. Por eso triste. Solo dormí casa. Tú quieres estudiar, ¿no? Sí. Clase empezar este mes. Pero tu mamá, yo hablar con tu mamá, ella ha dicho no va a matricular porque tú vas a venir aquí pronto. Ano yung eskwela hasta ilang buwan pa ito? ¿Tú quieres venir aquí pronto? Sí. Okay.
hay que preparar todo tu cosas para Bulletin, no hay que olvidar de boletín, ¿ha? Binigyan mo. Boletín. Sí, hay que volver de Gusto boletín yan. porque necesito, ¿ha? Ujú. Ajá. Después, no pasa nada, tu mamá aceptar. Ella ha dicho, sí, no pasa nada. Pero tu mamá no ir, ¿ha? Sure. Ano? Sí. ¿Cuál? Solo misma yo. Misma. Solo dos. Y también a Vivian y Wesley también. Porque Wesley hay una... Wesley. Hay una abuela también ayudar a Wesley para estudiar Pilipinas. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Antes pensaba solo dos. Sí, pero ahora misma y Wesley también. Pero tu mamá aceptar. No tiene problema. Oh, ¿qué tú pensar? ¿Ah? ¿Tú no contento? ¿Tú no ver tú no contento tú ver a Daddy Raúl? Sí. ¿Por qué tú llorar? No hay que llorar. ¿Ah? ¿Por qué? No hay que llorar. Ajá. No hay que llorar. ¿Por qué? Vale. No hay que llorar. Tú vas a volver a Pilipinas también. ¿Tú pensabas tú no ir a Pilipinas? ¿Ah? ¿Tú pensabas tú no ir a Pilipinas? No, tú ir a Pilipinas. Tú vas a volver. No hay que pensar así. ¿Vale? Sí. No hay que triste, ¿ha? Tú volver a Pilipinas. No pasa nada. Yo hablando a tu mamá. Yo comprar billete para ti. También misma. Vivian y Wesley. ¿Ok? Sí. No hay que llorar. ¿Por qué tú llorar? ¿Contento? No siempre. ¿Ah? No siempre. Ano na? Diciembre. Depende cuando terminar de pasaporte de Wesley, después todos ir, todos va. ¿Ok?